vamos a presentar a modo de storytelling nuestro proyecto titulado Análisis comparativo de Casa Tomada y En este pueblo no hay ladrones, estudio estilístico, temático y emocional mediante minería de textos, presentado por Santiago Upegui, Sofía Basante y Lady Fraile. Como parte de la introducción, tenemos que Julio Cortázar y Gabriel García Márquez son dos de los escritores más representativos del boom latinoamericano. Ambos autores comparten la búsqueda de nuevas formas narrativas y la exploración de lo fantástico como vía de conocimiento y crítica social. Mientras Cortázar transforma lo cotidiano en algo inquietante y surreal, Gabriel García Márquez dota lo extraordinario de una naturalidad poética. Por ende, la comparación entre sus obras, Casa Tomada de Cortázar y En este pueblo no hay ladrones de Márquez, ofrece un panorama rico sobre las distintas maneras en que la literatura latinoamericana del siglo XX interpretó su realidad y la proyectó al mundo. En cuanto a los objetivos del proyecto, tenemos tres. El primero es analizar las características léxicas y estilísticas de las obras de Julio Cortázar y Gabriel García Márquez. El segundo consiste en comparar la carga emocional predominante en las obras de Julio Cortázar y Gabriel García Márquez, determinando las diferencias en las expresiones emocionales. Y el tercero consiste en detectar los temas más comunes en las obras de ambos autores mediante el análisis de las palabras más frecuentes de los tópicos latentes. Listo, para llevar a cabo este estudio, pues para el primer objetivo hacer un análisis léxico. Este método pues básicamente consiste en recurrir a las palabras más utilizadas y los patrones para entender el estilo de cada uno de estos. Para nuestro segundo objetivo, ahorrar las emociones, vamos a hacer un análisis de sentimientos, generalmente usando lexicones y diccionarios para clasificar las palabras en sentimientos y emociones. Y para el último vamos a usar el método de LDA, Latent Dialect Allocation, un método de aprendizaje automático para que nos ayude a identificar temas ocultos. En cuanto a resultados, para el primer objetivo tenemos las características léxicas y estilísticas. La primera gráfica corresponde a la comparación de diversidad léxica, la segunda a la longitud promedio de las oraciones y la tercera a la frecuencia de adverbios descriptivos. En el eje X encontramos a los autores y en el eje Y la variable evaluar. En este caso, podemos decir que Julio Cortázar presenta una mayor diversidad léxica, usando un vocabulario más variado que Gabriel García Márquez. Sin embargo, Gabriel García Márquez escribe oraciones más largas y utiliza muchos más adverbios descriptivos, lo que refuerza su estilo detallado y sensorial. Cortázar, en cambio, tiende a oraciones más cortas y a un uso más limitado de adverbios, lo que da lugar a un estilo más directo y dinámico. Listo. Pasando al objetivo de emociones y sentimientos, encontramos que en el cuento de Gabriel García Márquez, las tres principales emociones son la tristeza, la confianza y el miedo, y las dos menos comunes son el disgusto y la sorpresa. Resultados similares se encontraron en el cuento de Cortázar, donde las dos principales emociones fueron la confianza y la tristeza, y de la misma forma el disgusto y la sorpresa fueron las menos comunes. Esta coincidencia nos muestra que a pesar de que las diferencias de ambos autores, encontramos similitudes en las emociones que ambos desean transmitir. Por otro lado, al emocionar los sentimientos, encontramos que el cuento de Cortázar tiene sentimientos mucho más positivos que negativos, siendo principalmente los sentimientos positivos los más encontrados. Por el lado de Gabriel García Márquez, si bien la mayoría son negativos, encontramos un mayor balance entre los sentimientos negativos y positivos. En cuanto a los resultados del tercer objetivo de temas comunes, tenemos estos gráficos que comparan las palabras más usadas por Cortázar y García Márquez. Estos muestran los términos dominantes y las asociaciones temáticas inmediatas de cada obra. Por ejemplo, en los de Cortázar vemos que las palabras indican un foco narrativo, doméstico, íntimo y centrado en espacios cerrados, mientras que las palabras de Gabriel García Márquez nos muestran un énfasis más en personajes múltiples, interacciones sociales y espacios públicos. En cuanto al heat map, en este podemos ver las emociones a lo largo del texto
y nos muestra cómo varía el tono emocional en segmentos consecutivos. En cuanto a Cortázar, vemos emociones predominantes como el miedo, la anticipación y la tristeza, y el calor se concentra en episodios donde la casa es tomada, lo que sugiere un tono emocional constante, contenido y tenso típico del fantástico. Mientras García Márquez vemos una variabilidad emocional y segmentos con picos más intensos que destacan ira, sorpresa y alegría, mucho más que en Cortázar, que refleja una narrativa más dinámica, social y cambiante. En cuanto a los tópicos, usamos el modelo LGA, que identifica temas subyacentes en el texto basándose en grupos de palabras que tienden a aparecer juntas. Aquí tenemos 5 tópicos y de los más relevantes tenemos, por ejemplo, el primero que nos muestra temas relacionados con acciones cotidianas y descripciones. Por ejemplo, en el tópico 3 vemos temas ya relacionados con interacciones entre personajes, decisiones y consecuencias. Y, por ejemplo, el tópico 5 también nos muestra como eventos narrativos clave y acciones decisivas de las obras. Como conclusiones del proyecto tenemos para el primer objetivo el análisis comparativo entre los textos de Julio Cortázar y Gabriel García Márquez muestra diferencias consistentes tanto en la riqueza léxica como en la extensión promedio de las oraciones, lo que refleja estilos narrativos distintos. En cuanto a las conclusiones del objetivo 2, podemos decir que el análisis emocional revela que, aunque ambos cuentos comparten ciertas tendencias, presentan enfoques afectivos claramente distintos. Mientras Cortázar construye una narrativa dominada por sentimientos positivos, Márquez muestra un equilibrio mayor entre emociones positivas y negativas. Y en cuanto a las conclusiones del objetivo 3, tenemos que Cortázar desarrolla un eje temático centrado en lo doméstico, la intimidad y lo inquietante. García Márquez construye un eje narrativo basado en lo social, lo público y los dilemas morales comunitarios. Ambos coinciden solo en acciones narrativas genéricas, pero sus temas principales divergen claramente. Esto es todo, muchas gracias.